Eh, Soy Javier Ceballos Medina, estudiante de la maestría en Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana. El día de hoy vamos a hablar sobre una actividad correspondiente a la segunda semana que consiste en la Grecia antigua y México, qué tan diferentes somos respecto a los valores tradicionales para el varón y la mujer. Eh, Vamos a describir que la mitología griega actualmente influye en la cultura occidental a través del lenguaje, el arte, la literatura, el cine, el deporte, psicología, filosofía, ciencia, política, confirmando que es el legado de la cultura griega y su contribución al desarrollo de la cultura occidental. En México también lo hemos heredado por su unión de la civilización prehispánica con la europea a través de la llegada del Imperio Español. Sin olvidar que la mitología griega atrapó al mundo romano. Este a su vez produce las raíces que dio a la religión católica para que el Imperio Español la utilizara como un mecanismo de integración para la floreciente cultura hispanoamericana. Los mitos griegos son un conjunto de historia y de leyendas provenientes de la antigua Grecia, que tratan sobre sus dioses, héroes, la naturaleza del mundo, son los orígenes de las propias prácticas culturales, por lo que constituyeron el corazón de la religión y muestran la cosmovisión de la antigua civilización griega. Los dioses griegos se caracterizan por ser politeístas, antropomórficos, es decir, se parecen físicamente a los humanos con comportamientos y sentimientos y emociones similares. Los mitos sirvieron para explicar cómo es el mundo, casogonía y teogonía, las estaciones, Perséfone y Deméter, fenómenos naturales como el rayo lanzado por Zeus, terremotos por Poseidón, la moral y social arrogancia en los peligros de Ibris, actos de egoísmo como en Narciso, curiosidad excesiva como en Pandora y el desafío de los dioses como en Prometeo. Vamos a nombrar algunos de los principales dioses griegos, por ejemplo, Zeus, rey de dioses del cielo y trueno, Hera, reina de dioses, dios del matrimonio y la familia, Atenea, diosa de la sabiduría, guerra estratégica, Poseidón, dios del mar, terremotos y caballos, Apolo, dios de la luz, sol, música, poesía y profecía, Artemisa, dios de la caza, la luna, naturaleza salvaje, Afrodita, diosa de la belleza y el deseo, Ares, dios de la guerra violenta y sangre, Efeso, dios del fuego, herreras y artesanos, Hermes, mensajero de dioses, comercio y viajeros, Deméter, diosa de la agricultura y cosechas, Hestia, diosa del hogar, y Dionisio, dios del vino. Existen también algunos semidioses, por ejemplo, Hércules, Teseo, héroe que mató al Minotauro en Creta, Perseo, héroe que decapitó a Medusa, Jason y argonautas buscaron el vellocino de oro, Aquiles y Odiseo, héroes de la guerra de Troya narrada en la Ilíada y la Odisea de Homero. También podemos nombrar algunos seres fantásticos y monstruos, como por ejemplo el centauro, mitad hombre y mitad caballo, sátiros, espíritus masculinos con patas de cabra, sirenas, que eran criaturas que con sus cantos atraían a los marineros hacia la muerte, Medusa, Górgona cuya mirada convertía en piedra, el cíclope, que eran gigantes de un solo ojo. Entonces, las fuentes principales de los mitos griegos no tenían un libro sagrado, se transmitían oralmente y luego se consolidaron en grandes obras literarias. Algunos ejemplos tenemos la Ilíada y la Odisea de Homero, habló de la guerra de Troya, Teogonía de Hesíodo, narra el origen del mundo y la genealogía de los dioses, Esquilo, Sófocles, Eurípides, que se refieren a las obras trágicas. Entonces,
La influencia de los mitos griegos abarcó sobre artes y la literatura, por ejemplo, en pintores, escultores, escritores y músicos. En la psicología, por ejemplo, Sigmund Freud usó el mito como el de Edipo, que mató a su padre y se casó con su madre, adoptando un complejo psicológico. En el lenguaje lo hemos mencionado como Eco de Ninfa, Narcisista de Narciso, Crónicas de Dios Cronus, Atlas de Titán y Atlas, etc. Y en el cine, bueno, pues hemos mencionado también, por ejemplo, en Hércules, en Furia de Titanes, en Xena, en La Princesa Guerrera, Percy Jackson, y muchos otros más. No podemos tampoco dejar de resaltar cómo en México ha habido escritores y literarios que difundieron la cultura griega. Algunos de los que mencionaremos es Ignacio Osorio escribió El helenismo en México, de Trento a los filólogos sensualistas. En el siglo XIX, en México, el mayor helenista fue Ignacio Montes de Oca, que tradujo los bucólicos de griegos y las ondas de Píndaro. José Enrique Rudó, en 1900, publicó Ariel. Cuando Grecia nació, los dioses le regalaron el secreto de la juventud, inextinguible, mencionado en Homero, inspiración y orgullo hacia el arte, el pensamiento libre y la dignidad humana. Pedro Enríquez Ureña publicó ensayos críticas sobre Ariel con su amigo Alfonso Reyes, hijo de Bernardo Reyes, en 1909. En 1904, Amado Nervo y Luis G. Urbina recitaron fragmentos de la Orestiada frente a estudiantes, literatos, artistas y profesores. Y en 1907, Alfonso Reyes, el genio platónico, denominado por su estudio y dedicación a Grecia, en el equipo de José Vasconcelos, Antonio Caso y otros, publicaron las 13 letras del teatro ateniense, críticas y retóricas clásicas, versión de la Ilíada. Y en 1965, Jaime García Terrés, embajador de México en Grecia, designa a José Luis Martínez como sustituto para 1971, siendo muy allegado a Alfonso Reyes. Y en 1974, José Luis Martínez publica para la Secretaría de Educación Pública Antología Panorama Cultural, el mundo antiguo dedicado a Mesopotamia, Grecia, Roma, judíos y cristianos, China y Japón. Dedicó el tomo de Grecia para la mitología de Hesiodo y Ovidio. El helenismo en México es una vid traída del Mediterráneo en las navegaciones que nos fundaron. Grecia ha sido en México el mismo objeto de amor y de estudios. Los valores tradicionales en la cultura griega que son persistentes en la actualidad sociedad mexicana, la marcada desigualdad del género, la mujer fue relegada a asuntos domésticos que en Jerónfontes describe en el económico la abeja ocupada, activa en el hogar. Hesiodo la denomina como inútil, la compara como el zángano. También señalan a la mujer como un complemento en la vida privada. Los hombres son activos y las mujeres son pasivas. Las mujeres, debido a su desarrollo físico, la condicionan, según ellos, tanto en el aspecto biológico y de carácter, a una inferioridad. Hesiodo describe que la mujer nació como un castigo para la humanidad por los excesos de Prometeo. Esa debilidad femenina generó la curiosidad para destapar el ánfora en Pandora. El poder de la seducción narrada por Homero en la Ilíada era ese esmero en el arreglo personal para seducir a Zeus, que produjo una distracción. Ante esto podríamos preguntarnos qué tan diferente existía la cultura y la mitología de Grecia antigua con la época actual en la cultura mexicana, en donde los hombres han tenido consideraciones ventajosas a través de la historia de nuestro país. Y es innegable
que la igualdad de géneros ha podido dar a la mujer un cambio de roles en la sociedad, en donde había sido relegada a asuntos domésticos, a formar, a tomar protagonismo en el desarrollo económico, social, profesional, político, deportes y muchas otras áreas en donde el varón había mantenido el lugar principal. Pero aún existen retos para afrontar problemas tan lamentables como son los feminicidios. En áreas rurales alejadas de las grandes ciudades, en donde estos estereotipos se siguen comparando aún con los mitos griegos, que dieron origen a muchos de los conceptos que se adoptaron en la cultura occidental. Muchas gracias.